La negociación de paz entre Rusia y Ucrania. Bajo la mirada contemplativa y estremecida del pastor José Manuel Sierra. El amanecer en Europa Oriental siempre tuvo un color extraño. Una mezcla de oro desgastado y azul metálico, como si el cielo mismo llevara cicatrices antiguas. Aquella mañana, sin embargo, el horizonte parecía respirarlo todo. La angustia, el cansancio, la sospecha, y una tenue posibilidad de paz. Una paz frágil, casi imposible, casi indecente después de tanto dolor. Yo, José Manuel Sierra, pastor, peregrino y testigo involuntario de este capítulo que rompería los cimientos del continente, llegué a la frontera entre Polonia y Ucrania con una Biblia desgastada en una mano y una libreta en la otra. El viento helado golpeaba los muros del puesto migratorio como si la misma creación protestara por lo que estaba a punto de revelarse. El silencio que gritaba. Había visto guerras. Había escuchado testimonios que parecían cuchillos sobre la piel. Pero el silencio que habitaba en los ojos de los refugiados ucranianos, ese silencio gritaba. Pastor, ¿cree que Dios aún mira hacia aquí? Me preguntó una mujer joven, con un niño dormido en brazos y la mitad de su alma hecha polvo. No supe responder. No porque no creyera en Dios, sino porque aquel cielo helado parecía guardar una respuesta que ningún humano podría traducir. Y ahí, entre el caos de mantas térmicas y colas interminables, me llegó la noticia que cambiaría todo. Representantes de Rusia y Ucrania aceptan reunirse en una negociación secreta. Lugar confidential. Solo observadores neutrales. Nunca imaginé que mi nombre estaría entre ellos. Nunca imaginé que mi voz tendría que describir una escena que aún hoy me desgarra. 2. El lugar donde incluso las sombras tenían miedo. El encuentro se realizaría en una abadía abandonada, perdida entre los bosques de Bielorrusia. Un sitio donde los monjes habían rezado durante siglos, hasta que un día desaparecieron sin dejar más rastro que sus cánticos flotando entre los pinos. La abadía, fría y majestuosa, se alzaba como un esqueleto de piedra. Cada paso resonaba como si los muertos respondieran. Al entrar, vi el salón donde se celebraría la reunión. Una larga mesa de madera oscura, velas encendidas, murales antiguos cubiertos por polvo y humedad. Pero había algo más. Algo que aún no sé si fue real o solo fruto del peso emocional que cargábamos. Un air denso. Una sensación de que fuerzas invisibles nos contemplaban desde las grietas de los muros. Como si la historia, la muerte y el dolor estuvieran sentados allí incluso antes de que llegaran los delegados. 3. Los hombres que cargaban naciones como cruces. Los primeros en entrar fueron los representantes de Ucrania. Sus rostros endurecidos, su mirada firme, sus hombros tensos como cuerdas de violín a punto de romperse. A los pocos minutos, entraron los rusos. Un grupo impasible, casi marmóreo, con una frialdad que hacía temblar incluso a las velas encendidas. Y ahí estaba yo, sentado al fondo, tomando notas. Hoy no es un día normal. Hoy la humanidad intenta reconciliarse consigo misma. Pero nadie en la mesa parecía dispuesto a ceder ni un centímetro. Sus palabras eran flechas disfrazadas de diplomacia. Hasta que ocurrió algo que nadie esperaba. 4. La frase que quebró el salón entero. Un representante ucraniano golpeó la mesa, su voz llena de lágrimas contenidas. Antes de hablar de paz, queremos los nombres de nuestros hijos muertos. Y la sala entera se congeló. Los rusos bajaron la mirada. Por un instante, solo un instante, la máscara impenetrable del poder se resquebrajó. Fue entonces cuando uno de los delegados rusos, un hombre mayor con manos temblorosas, respondió con una frase que aún hoy siento clavada en el pecho. Nadie gana en una guerra, ni siquiera los vencedores. Aquel momento, aquella grieta emocional en medio del hielo político, abrió la primera puerta. Por primera vez, los dos bandos respiraron al mismo tiempo. 5. La voz que no era humana. Mientras ellos hablaban, una tormenta se desató afuera. Los ventanales vibraban,
el cielo rugía. Y en medio de ese caos, escuché algo. No era viento. No era trueno. Era algo más profundo, como un eco antiguo. Una frase en latín, suave pero estremecedora, que parecía flotar entre las columnas. Pax non nascitur sine sanguine. La paz no nace sin sangre. Miré a mi alrededor. Nadie más pareció escucharlo. Pero yo lo sentí. Una presencia, o tal vez una advertencia. Un recordatorio de que la paz que buscaban no sería limpia, ni bella, ni justa. Sería dolorosa, marcada de cicatrices, con un precio que aún no estábamos dispuestos a pagar. 6. El momento que cambió el destino. En un giro inesperado, uno de los representantes ucranianos se levantó y abrió una carpeta que llevaba horas sin tocar. Sacó una fotografía. La colocó frente a los rusos. Era un niño. Sonrisa inmensa. Ojos llenos de luz. Este es mi hijo. Murió bajo un misil ruso. La voz del diplomático se quebró. No les pido que lo devuelvan. Pero sí que este niño sea el último. Los rusos guardaron silencio. Uno de ellos, el más joven, apretó los puños. Vi lágrimas atoradas en sus párpados. La paz no estaba sobre la mesa. Estaba en esa foto. En ese dolor compartido. Y por primera vez desde que comenzó la guerra, lo sentí. La humanidad estaba despertando. 7. La noche que devoraba la abadía. Cuando cayó la noche, la abadía parecía tragarse la luz de las velas. Los pasillos se llenaron de sombras que se arrastraban como serpientes, y cada crujido de la madera era un recordatorio de que allí no estábamos solos. Me senté en un rincón oscuro, lejos de los diplomáticos, y cerré los ojos por un instante. Respire. Intenté sentir la respiración del mundo, de los muertos, de los vivos, de los niños y madres que habían quedado fuera de la sala de negociaciones. Cada inhalación era un grito contenido. Cada exhalación, un lamento que no podía pronunciarse en palabras humanas. Fue entonces cuando escuché a alguien susurrar mi nombre. Pastor, ¿cree que es posible? Abrí los ojos y vi al delegado ruso más joven apoyado en la pared. Tenía lágrimas. No eran de miedo, ni de ira, eran de una conciencia que empezaba a despertar. Si la paz requiere de sacrificios, ¿será suficiente nuestra culpa? Preguntó, temblando. No respondí. Solo sentí su dolor y lo llevé en mi pecho como un peso sagrado. 8. Los secretos que sangraban en silencio. Al retomar la reunión, los documentos comenzaron a circular. Mapas, listas de víctimas, planes de desescalada militar. Todo estaba allí, sobre la mesa, desnudo como la verdad misma. Cada página que se pasaba era un cuchillo que atravesaba el corazón. Y en cada mirada, 1.000.000 de preguntas sin respuesta. ¿Quién decidirá qué vidas valen más? ¿Quién puede perdonar lo imperdonable? El representante ucraniano más veterano habló entonces, con voz quebrada. Nos matamos unos a otros mientras los niños miran. ¿Qué nos queda si esto continúa? Y uno de los rusos, por primera vez, bajó los ojos y asintió. El hielo había comenzado a derretirse. 9. La intervención de lo divino. Fue en ese instante cuando sentí que algo mayor entraba en la sala. No lo vi, no lo olí, no lo escuché en el sentido común, lo sentí. Una paz inquietante. Una presencia que parecía decir: si quieren la paz, deben tocar la herida antes de curarla. Tomé mi Biblia y la abrí al azar. Las palabras que leí resonaron como un trueno en mi interior. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y en ese momento entendí. La paz no era un acuerdo de papel. Era un acto de valentía. Un sacrificio que requería mirar la muerte cara a cara y decidir, de todos modos, que la vida valía más. 10. El primer gesto de humanidad. Uno de los rusos, el más mayor, se levantó. Tomó un vaso de agua y lo ofreció al delegado ucraniano frente a él. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo ofrecer esto. El gesto,
simple y mínimo, rompió algo en la sala. Las máscaras comenzaron a caer. La diplomacia rígida cedió ante la humanidad compartida. Los delegados empezaron a hablar de sus pérdidas, de sus miedos, de sus hijos, y cada palabra era un rayo que iluminaba la oscuridad. 11. La revelación de los archivos ocultos. De repente, alguien deslizó un sobre la mesa. El contenido, fotografías, videos y documentos que nadie quería ver. Muestra del horror completo de la guerra. Ciudades arrasadas, hospitales bombardeados, familias desaparecidas. El silencio se volvió insoportable. Cada delegado lo sintió, no había vuelta atrás. No podían negociar ignorando la verdad. Y yo, pastor silencioso, anotaba cada reacción. Cada lágrima, cada respiración contenida, cada gesto de desesperación. Todo quedaría registrado, porque la historia necesitaba testigos. 12. La tormenta exterior reflejaba la interior. Mientras los archivos circulaban, afuera la tormenta se intensificó. Los truenos parecían aplastar los muros de la abadía. Los relámpagos iluminaban los rostros de los delegados como si los mostraran desnudos ante Dios y la historia. El cielo nos recuerda que esto no es un juego, susurré para mí mismo. Y en ese momento comprendí. La negociación de paz no era solo política. Era espiritual, humana, visceral y extremadamente peligrosa. Un paso en falso y todo podría explotar. 13. La madrugada que olía a sangre y esperanza. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, la abadía se transformó en un limbo entre el pasado y el futuro. La lluvia golpeaba los tejados como tambores de guerra. Los delegados estaban exhaustos, con los ojos rojos, las manos temblorosas, pero aún aferrados a la mesa como si su vida dependiera de ello. Yo, sentado en un rincón, sentí que cada gota de lluvia era un lamento, un hijo perdido, una madre que no volvería a sonreír. Y, sin embargo, la misma lluvia traía un extraño perfume de esperanza. Uno de los delegados rusos, el más joven, rompió el silencio. No puedo justificar nada de lo que hemos hecho, pero quiero entender. Quiero que esto termine. Era la primera vez que escuchaba la palabra terminar sin odio ni arrogancia. 14. La confesión que sangró en la mesa. Fue entonces que el veterano ucraniano hizo algo inesperado. Sacó un cuaderno pequeño, gastado, con fotografías de soldados rusos capturados. Los tratamos como enemigos, pero también son hijos, hermanos, padres, y algunos han muerto sin que nadie los recuerde. El silencio se volvió absoluto. Las lágrimas comenzaron a brotar en la cara de quienes creían ser de acero. Por primera vez, la mesa se convirtió en un altar de confesiones, un confesionario donde la guerra misma parecía estar exorcizada, gota a gota. 15. El momento de fractura. Pero la paz aún no estaba asegurada. Afuera, la tormenta parecía reflejar nuestras emociones. Truenos que cortaban el aire, relámpagos que iluminaban los rostros cansados. De repente, uno de los rusos golpeó la mesa con fuerza. Basta de palabras vacías. Si no cedemos, todos vamos a morir en esta guerra de orgullo. El delegado ucraniano respondió de la misma forma. No podemos olvidar lo que nos han hecho. El conflicto interno explotó en la sala. Las paredes parecían temblar, y yo sentí un miedo primitivo. Si estos hombres no encontraban un hilo de humanidad, todo se derrumbaría. 16. La intervención de la memoria. Fue entonces que decidí hablar. Me levanté, temblando de miedo y determinación. Abrí mi Biblia, y con voz baja pero firme recité: Bienaventurados los pacificadores. Mis palabras parecieron atravesar los muros, resonar en cada rincón, alcanzar incluso los recuerdos más oscuros de cada delegado. Uno a uno, comenzaron a contar historias. Historias de niños muertos, de ciudades destruidas, de madres que lloraban frente a escombros. Historias que no se podían ignorar. Historias que los obligaban a mirarse no como enemigos, sino como humanos.
17. El gesto que cambió todo. El más joven de los rusos se levantó lentamente y ofreció un pañuelo al delegado ucraniano más veterano. Por tu hijo, y por todos los que hemos perdido. El ucraniano tomó el pañuelo, lloró, y algo dentro de él cambió. Algo invisible, casi divino, se movió entre ellos. La aceptación de la culpa, la comprensión de la tragedia compartida, la semilla de la reconciliación. En ese instante, comprendí, la paz no sería escrita en documentos primero. Sería sembrada en los corazones rotos. 18. La revelación del horror. Pero aún quedaba una prueba. Un sobre negro, entregado por un mensajero silencioso, contenía imágenes de destrucción que no podían ignorarse. Hospitales bombardeados, civiles atrapados, niños sin futuro. El silencio fue absoluto. Cada delegado lo vio y entendió que cualquier acuerdo sería solo un comienzo. Que la paz vendría acompañada de dolor, de sacrificio, de enfrentarse a verdades que nadie quiere mirar. Yo sentí un nudo en el estómago. La historia se estaba escribiendo, pero con tinta de sangre y lágrimas. Y yo era solo un humilde pastor, testigo de la fragilidad y la grandeza de la humanidad. 19. La oración compartida. Al final de la madrugada, propuse algo que nadie esperaba, una oración. Todos cerraron los ojos, y yo hablé. Señor, danos la fuerza para perdonar, para reconciliarnos, para no repetir los errores que nos destruyen. No era solo una oración cristiana. Era un ruego humano, profundo, universal. Y mientras hablaba, sentí que cada delegado respiraba al mismo tiempo, compartiendo un momento que trascendía nacionalidades, ideologías y miedo. 20. El amanecer como testigo. Cuando el primer rayo de sol entró por las ventanas rotas, algo cambió en la sala. Ya no eran enemigos sentados frente a una mesa. Eran humanos que habían tocado el abismo y decidieron volver. La paz aún estaba lejos. Pero había nacido un entendimiento. Un reconocimiento de la humanidad del otro, el primer paso para que las palabras se conviertan en actos. Y mientras tomaba notas en mi libreta, entendí algo que nunca olvidaré. La paz no es ausencia de guerra. La paz es presencia de compasión, aún en medio del horror. 21. La tarde en que los fantasmas hablaron. La tarde cayó con un silencio pesado, casi sobrenatural. Los delegados se habían retirado a sus habitaciones para meditar, reflexionar o llorar en soledad. La abadía parecía contener la respiración, y yo caminé por los pasillos como un espectro, escuchando los ecos de los que habían muerto y los que aún vivían. Cada puerta que pasaba parecía susurrar nombres, fechas, recuerdos. Era imposible no sentir que los fantasmas de la guerra nos observaban, juzgaban y acompañaban al mismo tiempo. 22. La confesión del más joven. En un pasillo estrecho, encontré al delegado ruso más joven, apoyado en la pared, temblando. Pastor, no puedo vivir con lo que he hecho. No puedo enfrentar a mi hijo si volvemos a casa así. Sentí su dolor como si fuera mío. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. No es demasiado tarde. La paz empieza aquí, con cada acto que hoy decidamos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era un hombre roto, pero por primera vez consciente de su propia humanidad. 23. La llamada imposible. Justo cuando pensábamos que la tensión había alcanzado su punto máximo, llegó un mensaje secreto. Un ataque en curso en una ciudad ucraniana amenazaba con destruir cualquier progreso logrado en la negociación. Los delegados se miraron, pálidos, conscientes de que cada segundo contaba. Si no actuamos rápido, todo esto será en vano, dijo el delegado ucraniano, con la voz cortada por la emoción. Y en ese instante comprendí que la paz no solo se negociaba con palabras. Se negociaba con acciones, decisiones difíciles y coraje ante la inmediatez del desastre. 24. La decisión del corazón. El veterano ruso se levantó lentamente y dijo: si permitimos que mueran más civiles mientras hablamos, ninguna palabra será sincera.
Debemos detener la ofensiva inmediatamente, aunque nos cueste todo. La sala quedó en silencio. Nadie podía ignorar la magnitud de lo que decía. Detener la guerra, aunque fuera por horas, significaba desafiar órdenes, enfrentar consecuencias, incluso la muerte. Y sin embargo, nadie protestó, porque todos sentían lo mismo. La humanidad estaba por encima del orgullo, la política y el miedo. 25. La intervención del pastor. Me levanté y caminé hacia la mesa. Hombres, lo que hagan ahora será recordado. No por la política, sino por los niños que aún respiran. Cada decisión hoy puede salvar vidas o condenarlas para siempre. Hubo un momento de absoluto silencio. Incluso el sonido de la tormenta parecía detenerse para escuchar nuestras palabras. Uno por uno, comenzaron a hablar. Estrategias, ceses temporales, corredores humanitarios. El lenguaje de la diplomacia se mezcló con el lenguaje del corazón. 26. La tormenta interior. Pero no todos estaban listos. Un delegado ruso, orgulloso y endurecido, se negó a ceder. No podemos mostrar debilidad, gritó, golpeando la mesa con fuerza. El delegado ucraniano respondió con igual vehemencia. Si no pensamos en nuestros muertos, no somos nada. La tensión creció hasta un punto casi insoportable. Las velas parpadearon como si la misma abadía temiera que el conflicto estallara. Y yo me di cuenta. La paz no era un acuerdo simple, era una lucha constante entre miedo, orgullo y compasión. 27. La revelación de los inocentes. Fue entonces que alguien abrió un sobre con fotografías inéditas de niños atrapados en la guerra. Sus rostros llenos de miedo y esperanza hicieron que incluso los más duros se derritieran. Si estos niños mueren mientras nosotros hablamos, ninguna victoria será nuestra, dijo el delegado ruso, con voz apenas audible. El corazón de todos se quebró en 1000 fragmentos. Y en ese quiebre, la primera semilla real de paz comenzó a crecer. 28. El pacto silencioso. Sin necesidad de firmas, sin necesidad de aplausos, los delegados comenzaron a delinear un acuerdo. Una pausa humanitaria, rutas seguras para evacuaciones, intercambio de prisioneros. Cada gesto era un acto de valentía, un acto de fe en que el otro podía ser confiable. Y yo, sentado en la penumbra, sentí que mi propia fe se expandía. No en las instituciones, no en la política, sino en la capacidad de los hombres para elegir la vida sobre la destrucción. 29. La última oración antes del amanecer. Antes de que los delegados regresaran a sus habitaciones, les pedí un último momento de silencio. Cerramos los ojos. Respiramos al unísono. Y recité en voz baja. Señor, danos el valor de ser pacificadores, aun cuando la guerra nos haya enseñado solo odio y miedo. El silencio que siguió fue profundo. Era un silencio lleno de respeto, de promesas invisibles y de lágrimas no derramadas. 30. El amanecer que despertó la esperanza. Cuando la primera luz del sol atravesó los ventanales rotos, iluminó los rostros de los delegados como si la historia misma los estuviera bendiciendo. El humo de la tormenta aún flotaba, mezclándose con el olor a madera quemada y humedad. Era un amanecer silencioso, pero estruendoso en significado, un símbolo de renacimiento. Los delegados se miraron sin palabras. Ya no había odio, ni máscaras. Solo la comprensión profunda de que cada vida perdida tenía un nombre, una historia, un rostro. Hemos tocado la verdad de lo que somos, dije, apenas un susurro. Y ellos asintieron, conscientes de que la paz no sería inmediata, pero al menos, era posible. 31. El acuerdo invisible. Sin firmas, sin cámaras, sin aplausos, delineamos los primeros pasos. Suspender ofensivas durante 48 horas. Crear corredores humanitarios. Compartir información sobre civiles atrapados y prisioneros de guerra. Garantizar que cada acción fuese monitoreada por observadores neutrales. Era un acuerdo frágil, casi invisible, pero nacido del dolor compartido,
del miedo y del amor silencioso por la vida. La paz no estaba escrita en pergaminos. Estaba grabada en los corazones de aquellos que se atrevieron a mirarse como humanos. 32. La humanidad que se levantó del dolor. Mientras recogíamos los papeles y nos preparábamos para partir, un silencio reverente llenó la abadía. Los delegados no hablaban, pero cada uno sentía la misma verdad. El mundo que dejábamos fuera era un mundo herido, pero no perdido. Vi a los jóvenes llorar en silencio. Vi a los veteranos abrazarse sin palabras. Y comprendí que este momento no era solo político, era un milagro humano. 33. La prueba de la paz. De repente, un mensajero llegó con noticias. Un convoy de civiles había sido evacuado con éxito gracias a las instrucciones dadas durante la madrugada. El impacto fue inmediato. Todos comprendieron que sus decisiones podían salvar vidas, que la paz podía tener efectos tangibles, aunque aún precarios. Las lágrimas brotaron, silenciosas pero intensas. Cada delegado abrazó la vida en sus propias manos, consciente del poder que habían tenido y que aún debían ejercer. 34. La última lección de la abadía. Antes de salir, caminé por los pasillos de la abadía. Cada sombra parecía susurrar. La guerra siempre deja huellas, pero la compasión deja cicatrices que pueden sanar. Me detuve frente al mural más antiguo, cubierto de polvo, un ángel con alas rotas. Y comprendí que incluso los más rotos podían encontrar la fuerza para proteger a otros. La paz, pensé, nunca sería perfecta. Pero había nacido una semilla, y esa semilla podía crecer, si se regaba con humanidad y coraje. 35. El adiós silencioso. Cuando los delegados abandonaron la abadía, lo hicieron sin cámaras, sin fanfarria, solo con el peso de sus decisiones y la esperanza de un futuro distinto. Yo los observé alejarse, sintiendo que había sido testigo de algo extraordinario. El momento exacto en que la guerra tocó la verdad y la humanidad respondió. Me quedé solo en la sala, con mi libreta llena de anotaciones, mi Biblia abierta y un corazón sobrecargado de emociones. Sabía que la paz aún sería frágil, que los próximos días estarían llenos de desafíos y peligros. Pero también sabía que la semilla había sido plantada. Y mientras salía de la abadía, respiré profundamente el aire húmedo de la mañana y susurré. Señor, gracias por mostrarme que incluso en el abismo, la luz puede encontrarse. Gracias por enseñarnos que la paz nace del dolor compartido y de la compasión verdadera. El viento me respondió, moviendo las hojas de los árboles, como un eco de esperanza. Y por primera vez en semanas, sentí que la humanidad podía levantarse, aunque lentamente, sobre los escombros de su propia historia. Así terminó mi testimonio como pastor José Manuel Sierra en la negociación de paz más difícil que jamás imaginé presenciar. No hubo aplausos. No hubo titulares. Solo la certeza de que, cuando los hombres enfrentan su dolor y el dolor del otro, la paz puede nacer, aunque sea frágil, silenciosa y peligrosa. Y recordé una última frase que quedó grabada en mi alma. La paz no es ausencia de guerra. La paz es la presencia del corazón, aun cuando todo parece perdido.